Chicos, muy buenas noches. Con esto vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase de Derecho Comercial General, después de la contingencia que se ha declarado, ¿cierto? Bueno, en esta clase pretenderé abordar nuevamente el tema de las sanciones al negocio jurídico y con ello pues quiero, como lo observan en la diapositiva, que estoy rememorando simplemente los requisitos de existencia y los presupuestos de validez, los cuales ya los tenemos abordados. Y dijimos que dentro de los requisitos de existencia tenemos las partes, el consentimiento, el objeto, la causa y la solemnidad. Mientras que en los presupuestos de validez vamos a tener la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito, la causa lícita y, por supuesto, la solemnidad. Sin embargo, me quiero centrar en los temas que trae el Código de Comercio respecto a las sanciones del negocio jurídico en el derecho mercantil y nos trae como eje central el artículo 897 del Estatuto Mercantil, la ineficacia. Ineficacia que ustedes van a poder observar trae una calificación especial, sui generis, calificación que para esta circunstancia no nos va a afectar lo ya explicado previamente en clase. Esa ineficacia se ha entendido por el legislador como una sanción general, de la cual se puede desprender la nulidad, la inexistencia y la misma inoponibilidad. Sin embargo, debemos decir que el legislador, a pesar de que no le ha dado una definición precisa a la ineficacia, sí ha mencionado que cuando en el código se exprese que un acto no produzca efectos, se entenderá que éste es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de que exista una declaración judicial. Ahí viene una situación muy precisa al determinar, porque nos vamos a encontrar con una serie de normativas que traen consigo la sanción de no se entenderá escrita o no producirá efectos. Para nuestro caso en particular, entenderemos que la misma será o se entenderá sancionable desde la inexistencia. Antitecnicidad, porque recuerden que toda aquella actuación de las partes que aún en el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada vaya en contravía de una norma de carácter imperativo, pues su sanción lógica tendría que ser la nulidad absoluta. Sin embargo, el legislador, para algunos casos, no puedo decirlo que siempre que se vaya en contravía de una norma imperativa la sanción es la inexistencia, más adelante veremos por qué. Sí debo decir que en algunos eventos el legislador trae consigo la sanción de la inexistencia, manifestando entonces que no producirá ningún efecto ir en contravía de la misma. Para ello, se puede colocar de ejemplo el artículo 524 del Código de Comercio, el cual ya hemos leído en varias oportunidades en el salón, así como también el artículo 318, el artículo 407, por ejemplo. Uno de ellos, como lo es el artículo 318, habla de los administradores en la sociedad colectiva. No se preocupen por entender aún qué es la sociedad colectiva. Después lo verán. Lo único que quiero es que miren la sanción que trae consigo. Porque no solo me va a decir no produce efectos, sino que también me puede mencionar que se entenderá por no escrita. En cualquiera de las dos oportunidades estaremos eminentemente en una ineficacia, pero más allá de eso estaremos frente a una inexistencia. Ahora bien, frente a la inexistencia, debemos precisar que nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta, y es de dónde o cómo podemos abarcar ese tema. Y entonces vamos a encontrar que nuestro primer, por así decirlo, antecedente de la inexistencia para el derecho mercantil nace en el artículo 1501 del Código Civil. Recuerden que ese artículo 1501 me habla de los elementos característicos del contrato y me dice
en su primera parte, en sus primeros renglones, que son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degeneran otro contrato. Miren cómo lo sanciona. O no produce efecto alguno. De ahí viene entonces que utilicemos la inexistencia en el derecho mercantil para decir que cuando el legislador menciona dentro de una normativa que no produce efectos, se entenderá entonces que la misma es la inexistencia. Bien, aclaré antes y lo hago ahora. No siempre que se vaya en contravía de norma imperativa genera inexistencia. Hay algo también que hay que diferenciar, y el artículo 1501 no nos define qué es tampoco la inexistencia. Y es que en realidad el legislador nunca la define. A diferencia, por ejemplo, de las nulidades, que el artículo 1741 del Código Civil sí dice qué es la nulidad y qué clases de nulidades existen. Por su parte, el legislador, ni en materia civil ni en materia mercantil, define qué se debe entender entonces por la inexistencia. Sin embargo, tendremos como antecedente ese 1501 del Código Civil. ¿Listo? Seguido a ello, para establecer los eventos en los cuales se presentaría la inexistencia del acto, según los fundamentos, precisamente, se tendría que analizar el artículo 1502 del Código Civil. ¿Qué estamos diciendo con ello? Nos devolveríamos simplemente a decir que no se cumplirían con los requisitos de existencia. Es decir, que si nos faltan las partes, el consentimiento, el objeto, la causa o la solemnidad, estaremos eminentemente en un evento de la inexistencia. Ojo, el artículo 1502 del Código Civil es el que nos da también el fundamento para que el legislador mercantil haya estipulado cuándo se da la inexistencia. Bien, cuando decimos entonces que no se cumple con ello, faltando una de ellas, el acto no se perfecciona ni produce efecto alguno. Eso debe ser claro. Bien, van a encontrar algunos que de pronto, tal vez, se opongan a la existencia, obviamente, de la inexistencia como sanción. Porque, pues, como les digo, no hay una mención expresa y clara del legislador. Ahora, para nuestro código mercantil, sí, frente a lo particular, vamos concluyendo cositas. El acto inexistente, cuando decimos que opera ese 1502, a ese acto inexistente le falta algo vital, un elemento esencial. Recuerden eso, elementos de la esencia, de la naturaleza o los meramente accidentales. Los de la esencia, cuando yo lo menciono, estoy haciendo mención a eso a ese elemento que sin él no puede existir. Ejemplo, si yo hablo de la promesa de contrato y esta no está por escrita, viene consigo la sanción. No produce efectos jurídicos. No produce efecto alguno. Bien, el artículo 898 de nuestro Código de Comercio nos va dando una caracterización de lo que debemos entender entonces por la inexistencia. Y nos dice que será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales, esenciales, entiéndase,
que la ley exija para su formación. Entonces, primero, la inexistencia se nos va a dar cuando faltan las solemnidades, o segundo, cuando le falte alguno de los elementos esenciales. Y esos elementos esenciales son aquellos que se encuentran consagrados en el artículo 1502. Y recuerden que vamos al 1502, porque la forma de sanción del negocio, la forma de rescindirse el negocio, según el artículo 822 del Código de Comercio y por la remisión normativa, nos envía directamente a mirar la norma que estableció el legislador en materia civil. Tendríamos que decir que dentro del código se ha señalado en algunas oportunidades algunas dificultades. En su momento no les manifesté las dificultades que se pueden encontrar con el legislador mercantil. Primero, porque pues ya habíamos visto algunas, y segundo, porque lo que les voy a mencionar en este momento en el Código de Comercio está derogado, pero quiero llegar tal vez a un acercamiento de por qué digo que el legislador mercantil es antitécnico respecto de las sanciones al negocio jurídico. En el otrora, artículo 2011 del Código de Comercio, se hablaba, por ejemplo, de la cláusula compromisoria y el compromiso, los cuales, no sé si lo vieron en su materia de solución alternativa de conflictos o métodos alternativos de solución de conflictos, pero la cláusula compromisoria o el compromiso siempre debe constar por escrito, es decir, que o se hace a través de escritura pública o se hace a través de documento privado con una ratificación de las partes, ratificación que en este caso se llamará una autenticación para algunos, técnicamente sería un reconocimiento de contenido y firma. ¿Listo? Un reconocimiento de firma y contenido. Según lo prescrito en la teoría general, es decir, lo que veníamos diciendo, si le faltaba esta solemnidad de constar en el documento privado ratificado o en la escritura pública, pues obviamente usted me dirá, la sanción tendrá que ser la inexistencia. Porque usted me está diciendo que según lo dispuesto en el 898, pues cuando le falte una solemnidad sustancial, es decir, esencial para su existencia, pues entonces no existe. Sin embargo, el otro artículo 2011, otro hora porque recuerden está derogado, señalaba expresamente que sería nulo cuando no se cumpliere con el requisito. Es ahí donde les digo que el legislador no tuvo la suficiente capacidad de abordar las sanciones en pleno. Y por eso van a encontrar de pronto situaciones antitécnicas jurídicamente. Bien, pero ya deben tener claro entonces que la inexistencia se va a presentar en nuestro derecho mercantil en dos eventos fundamentales. El acto le faltan solemnidades o cuando le falte alguno de los elementos esenciales que ya dijimos están consagrados en el 1502. Concluimos entonces que, salvo excepciones legales, son inexistentes aquellos aparentes negocios que no cumplen con ninguna solemnidad. Solemnidad que de antemano debe estar exigida por la ley. Pongamos un ejemplo. Cualquier tipo de negocio sobre un establecimiento de comercio que no cumpla con las formas exigidas por el artículo 526, pongamos la transferencia de dominio del establecimiento, que más adelante la veremos, dará lugar a la inexistencia. La venta de un inmueble que no se eleve a escritura pública dará lugar a la inexistencia, porque son solemnidades especiales exigidas para que produzca el efecto. El negocio
inexistente, por regla general obviamente, tenemos que decir que no produce o no produjo efecto entre las partes. Se puede decir entonces que la ausencia del negocio completamente. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con la nulidad? Que ahí la pueden ver a la derecha. Que la nulidad produjo o produce efectos. Produjo o produce efectos. Indispensablemente debe ser la inexistencia declarada judicialmente. Tiene que ser declarada. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 898, inciso segundo, en donde nos dice, a ver, quiero que me entiendan algo, voy a concordar dos normas. Voy a concordar el artículo 898 en primer lugar y el 897 seguido. Entonces, la inexistencia, estamos diciendo que necesita declaración judicial de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del 898, que nos dice que será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades especiales o sustanciales que la ley exige para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de los elementos esenciales. Pero cuando yo lo hago la armonización con el 897, dice que el acto no produce efectos y se entenderá que es ineficaz y será de pleno derecho. Cuando yo digo de pleno derecho, quiere decir que no necesita ratificación judicial. Quiere decir entonces, de concordar la ineficacia con la inexistencia, que la inexistencia no opera de pleno derecho. ¿Por qué lo hago? Miren que el legislador para la ineficacia sí le dio la oportunidad de que de pleno derecho opere, mientras que cuando el acto es inexistente, no le dijo nada. A falta de entonces disposición expresa del legislador, vamos a decir que necesita declaración judicial. Ahora, frente a una situación particular y que me parece difícil entender el legislador por qué lo hizo. El hecho de que diga que va a ratificar la inexistencia. La inexistencia no se ratifica. Chicos, si le faltó uno de los elementos esenciales, siendo conscientes, elocuentes, con el criterio de qué es la inexistencia, el legislador tuvo que omitir la confusa afirmación que realiza. Porque si usted me está diciendo que le faltó una solemnidad, y cuando me voy al 1501 me dice que si le falta esa solemnidad no produce efectos, porque es un elemento de la esencia, o que de producirlos degenera en otro contrato, ¿cómo me va a decir usted a mí que lo vamos a ratificar? ¿Cómo ratifico yo la transferencia de dominio de un inmueble que no se elevó nunca a escritura pública? No hay transferencia de dominio, porque me implica necesariamente irme al título y al modo. No tengo cómo sanear el título y el modo en este caso. Simplemente esa la dejaré como una apreciación, tal vez al error que se pudo presentar por parte del legislador. Pasando entonces a la nulidad. La nulidad se entiende como una sanción de invalidez, aunque también deriva de la ineficacia. En este caso podemos entender que en el derecho existen varias clases de nulidades. El artículo 1741 del Código Civil señala que existen la nulidad absoluta
y la nulidad relativa. Sin embargo, en nuestra posición del derecho mercantil, vamos a encontrar que el artículo 899 y el artículo 900, inclusive nos dice que existen unas clases de nulidades diferentes. Cuando iba a decir inclusive, me iba a referir también a la nulidad parcial. Enseguida me refiero a ella. Pero tenemos que tener algo claro. En el derecho mercantil vamos a tener la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Pero a la nulidad relativa le vamos a dar el nombre de anulabilidad. Bien, cuando decimos que un negocio es anulable en el derecho mercantil, estamos diciendo que puede ser nulo relativamente. Bien. Ahora, recordemos que en el derecho en general, existen unas formas de extinguir las obligaciones. Y la nulidad está consagrada en ese artículo 1625 como una de las múltiples formas que el derecho mercantil y el derecho civil tienen en general para extinguir obligaciones. Recordemos que algunas, o recordemos las que pueden extinguir obligaciones: el pago, la novación, la transacción, la compensación, la remisión, la confusión, la prescripción, la declaración de la condición resolutoria para aquellos contratos que les quepa, la pérdida de la cosa, si no estoy mal, y la declaración de nulidad, además, obviamente, de la rescisión. Pero la nulidad se entiende entonces como una forma de extinguir obligaciones. La inexistencia no. Ojo con eso. La inexistencia no. La nulidad sí. Tanto el Código de Comercio como el Código Civil se refieren a las nulidades, como lo dije, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener algo muy presente, y es que tenemos que identificar unas características en el derecho mercantil. Y podemos mencionar por lo menos unas tres, unas dos. Eminentemente, la nulidad es una sanción de invalidez que prescribe la ley para aquel acto jurídico que presenta defectos en su constitución. Es una sanción de invalidez para aquel acto jurídico que presenta defectos en su constitución. Eso nos está diciendo mucho. Primero, nos está diciendo que la nulidad es una sanción. Eso es lo primero. Se trata de una reacción del ordenamiento jurídico contra un acto o negocio jurídico que está en contradicción. Es una sanción. La nulidad como sanción solo tiene origen en la ley. Solo tiene origen en la ley. Únicamente podemos afirmar que son nulidades aquellas que la ley señala como tales. En Colombia la nulidad tiene un carácter expreso, es decir, solo son nulidades aquellas que la ley indica como tales, y no es posible declarar la nulidad por vía extensiva o analógica. Aquí no aplica la analogía, ni en la nulidad absoluta, ni en la anulabilidad, ni en la nulidad parcial, que la abordaré más adelante. Como dije, la nulidad obedece a defectos del negocio jurídico. Bien. El Código Civil nos clasifica relativa y absoluta. Igual lo hace el Código de Comercio. Pero dijimos que cuando sean nulos o anulables, cuando hablemos de anulables, estamos hablando de anulabilidad, nulidad relativa.
Si se encuentra en juego, ojo con esto, el orden público, estamos hablando de una nulidad absoluta. Pero si decimos que está afectando un interés particular, privado, la nulidad será relativa. Quiere decir que será anulabilidad. Eso es un criterio doctrinal, no legal. ¿Listo? Pero es una forma mucho más amplia de permitirse entender la nulidad y el efecto que tiene. Bien. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando analizamos la nulidad y la anulabilidad es si las dos precisan de ser declaradas judicialmente o no. Y es ahí donde el legislador mercantil no dice nada al respecto. Pero considerando nuevamente que el artículo 822 del Código de Comercio hace una remisión directa a la ley civil en cuanto a los principios que gobiernan del modo de extinguirse, anularse o rescindirse los contratos, podemos concluir que tanto la nulidad absoluta como la anulabilidad deben ser declaradas judicialmente. Bien. Antes de que se declare judicialmente la nulidad absoluta o la anulabilidad, el negocio sí produjo efectos y produjo efectos de forma plena. Es decir, no porque veamos que un acto le puede acarrear la sanción de nulidad, vamos a decir que no produjo efectos. No, el acto efectivamente produjo efectos. Hasta antes de ser declarado judicialmente, produjo plenos efectos. Repito, sea nulidad absoluta o anulabilidad. Pero una vez declare el juez, a través de una sentencia que quede ejecutoriada, la decisión de que el acto fue nulo o anulable, desaparecen esos efectos. Es más, el negocio mismo se debe considerar como si no hubiese existido. ¿Eso con qué me va a llevar? Si el artículo 1625, como lo repasábamos ahorita, me está diciendo que es una forma de extinguir obligaciones por la declaración judicial de nulidad o por la rescisión, el principio que se desarrolla en cuanto a sus efectos en el artículo 1746 es volver todo al estado anterior. Entonces, hasta antes de que sea declarado judicialmente, tiene plenos efectos. Una vez sea declarada, vamos a decir que ni siquiera existió. Hay una cosa que hay que precisar con esa declaración judicial. El artículo 900 del Código de Comercio, que enseguida lo analizamos, trata sobre la anulabilidad y me da a entender, cuando hacemos la lectura, de que la declaración judicial no es de oficio. Quiere decir que esa declaración judicial advierte que la nulidad relativa no puede ser sino declarada a petición de parte y esa parte tiene que tener un interés legítimo y principal dentro del contrato. Es decir, miren lo que habíamos dicho antes, es bajo el interés privado, quiere decir que solo afecta directamente a las partes, tiene un efecto interpartes y no erga omnes como lo tiene la nulidad absoluta. Si decimos que el Ministerio Público puede alegar la anulabilidad, no podría. Estaríamos evidentemente diciendo que no puede alegarla, porque él no hizo parte del negocio jurídico. No va en contravía de una norma de orden público.
¿Listo? ¿Qué falleció? Sus herederos, porque sus herederos tendrían, frente a esa universalidad jurídica llamada sucesión, masa hereditaria, un interés legítimo, particular. Podrían alegar esa nulidad relativa o anulabilidad. Recuerden entonces que a contrario sensu, la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio, a petición de parte, por el Ministerio Público o por cualquier persona que encuentre el interés de evidenciar que va en contravía al orden público. Ahora, hay una parte que está al final de esta diapositiva y estamos hablando del saneamiento. La pregunta es, ¿la nulidad absoluta y la nulidad relativa se pueden sanear? Y decimos, en principio, comencemos por la que sería mucho más fácil de abordar, que es la anulabilidad. ¿Esta podría sanearse? Sí. ¿Con el mero paso del tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 años. ¿A partir de cuándo? Se cuentan, es decir, ¿a partir de cuándo los cuento? A partir de la celebración del negocio jurídico, es decir, a partir del día siguiente de la celebración del negocio jurídico, contaré los 2 años, según el artículo 900 del Código de Comercio. Aquí viene una precisión importante porque el artículo 1750 del Código Civil me dice que el saneamiento de la nulidad relativa en general va a ser de 4 años. Sin embargo, esa es una de las cosas positivas que tiene el legislador mercantil en este tema de las sanciones al negocio jurídico, y es disminuir el tiempo que tiene la nulidad relativa en el Código Civil, trayéndola entonces a 2 años. ¿Listo? Para sanear la anulabilidad tenemos que plasmar algo. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se cuenta desde que ésta cesó, tal como lo dice el artículo 900. Si no es por eso, sino porque viene por una sanción del negocio jurídico, por una irregularidad del negocio jurídico, se contará a partir de la celebración de este. Entonces, hay que decir algo. Miren lo que dice de abajo. Ipso iure. No se sanea únicamente por el mero paso del tiempo. Es ahí donde tengo que concluir que es preciso que el interesado alegue la prescripción. Entonces, si usted hizo un negocio jurídico, que en este caso la anulabilidad la genera, por ejemplo, los vicios en el consentimiento, como lo serían el error, la fuerza, el dolo o la incapacidad relativa, pues entonces, cuando realizo el negocio jurídico que adolece de vicios del consentimiento porque se realizó con error, fuerza y dolo, pues yo tengo que contar los 2 años a partir del día siguiente de la celebración del negocio jurídico. Pero la prescripción de esa sanción no ocurrirá una vez lleguemos a los 2 años, sino que ocurrirá solo y solo si adelanto el proceso judicial para que el juez competente declare la existencia de la prescripción de la nulidad. Es decir, declare el saneamiento de la sanción que le podía acaecer a nuestro negocio jurídico. Quiere decir eso entonces que no solo tengo que contar los 2 años, sino también que tengo que iniciar el proceso judicial para que tenga efectos. Punto. Eso es lo que hemos dicho. Y que lo haré contando 2 años.
cuando cese la incapacidad o cuando celebre el negocio jurídico. ¿Listo? Es importante que cuando hagamos referencia a la nulidad absoluta frente al tema de si se puede sanear o no, pues volvemos a lo mismo. El legislador mercantil no dice nada, lo dejó otra vez a la deriva. Nuevamente lo deja a la deriva. Una precisión, recuerden que la remisión normativa no es analogía, ¿cierto? No tiene nada que ver con analogía, es una figura totalmente independiente, autónoma y diferente a la analogía. Entonces, como la ley mercantil no dice nada respecto de la nulidad absoluta, por tanto tenemos que aplicar el artículo 1742 del Código Civil, entendiendo el artículo 822 que me da lugar a entender la prescripción extraordinaria como forma de sanear la nulidad absoluta. Quiere decir ello entonces que pasados 10 años se sanea la nulidad absoluta, ¿cierto? Ahora, tengo que decir, dependiendo del vicio que generó la nulidad absoluta. Porque cuando hablamos de nulidad absoluta generada por objeto o por causa, que dan lugar el objeto y la causa ilícito como presupuestos de validez, chicos. Presupuestos, ubíquense. Presupuestos de validez. Dentro del presupuesto de validez, tengo el objeto lícito y la causa lícita. Cuando el objeto es ilícito o la causa es ilícita, me generan inmediatamente nulidad absoluta. Cuando el consentimiento está viciado, me genera nulidad relativa, y cuando hay incapacidad relativa, me genera anulabilidad, y cuando hay incapacidad absoluta, me genera nulidad absoluta. En este caso estamos hablando que si es objeto ilícito y causa ilícita, no se sanean. No se sanean ni aún con el paso de los 10 años. Quiere decir que aún así pasen 10 años y se inicie el proceso judicial para intentar sanearlo, el juez no podrá sanearlo y declarar la prescripción extintiva o liberatoria en atención a que se generó por un vicio de tal magnitud que así se sanee, se encuentra afectado por ir en contravía a una disposición legal. A continuación, hago un símil entre lo que sería la nulidad absoluta y la anulabilidad dentro del respectivo derecho mercantil. Dentro de este plano, que si se puede llamar así, establezco unas características de las cuales ya hemos hablado. En primer lugar, indico, ¿hay la necesidad de declaración judicial? Ya vimos que sí. Para decir que existió la nulidad no opera de pleno derecho. Dijimos, ¿quién va a alegar la nulidad? Si es absoluta, la puede alegar cualquier persona. Pero si es relativa, o la anulabilidad, solo podrá ser alegada por el interesado. Recuerden siempre, orden público, interés particular. Inter partes erga omnes. Cuando hablamos en segunda medida de la posibilidad del juez de declarar de oficio cuando el vicio es manifiesto, dijimos sí para la nulidad absoluta, porque es de orden público, quiere decir que al juez no le tendrán que indicar que existe nulidad absoluta. Bastará simplemente con que él se dé cuenta en la interpretación contractual que existe la misma para decretarla. Mientras que en la anulabilidad, aun cuando para el juez sea evidente la existencia de la misma dentro del acto o negocio jurídico, el juez deberá guardar silencio, porque son solo las partes los que lo pueden solicitar, solo ellas. Posibilidad de alegarse por todo aquel que tenga interés en ello, lo acabamos de decir.
La nulidad absoluta sí, la anulabilidad no. Posibilidad de sanearse por el transcurso del tiempo. Sí, efectivamente ambas pueden sanearse por el mero paso del tiempo, haciendo la salvedad para la nulidad absoluta, que cuando recae sobre el objeto y la causa ilícita, ésta no podrá sanearse, ni siquiera pasados los 10 años. Quiere decir que ni aún así le opera la prescripción extintiva o liberatoria, mientras que la anulabilidad, pasados 2 años, se entenderá entonces que le acaece el fenómeno del saneamiento de la nulidad. Quiero que hagamos una diferencia entre el primer punto y el cuarto. En el primero estoy alegando la sanción de la nulidad, ¿sí? En el primero, cuando digo necesidad de declaración judicial, sí, necesidad de declaración judicial de que existe el vicio y que como vicio necesita una sanción. Es decir, yo dentro de un proceso judicial, cuando estoy haciendo claridad de que necesito declarar la nulidad absoluta o la anulabilidad, es porque estoy manifestando que, por ejemplo, en el caso de la anulabilidad, existe error, existe dolo o existió fuerza de tal magnitud que me llevó inequívocamente a la realización del contrato y que como tal, al haber existido un vicio en mi consentimiento, tiene que llevar con ello a la sanción de la nulidad. Mientras que cuando yo voy al punto 4 y digo la posibilidad de saneamiento, estoy haciendo referencia a que dentro de un proceso yo no voy a alegar que era sancionable el negocio. Lo que voy a, no voy a alegar que el negocio tiene una sanción, sino que era sancionable y usted no la alegó, nunca la alegó. Y han pasado 10 años o han pasado 2 años y usted nunca la alegó. Quiere decir que se saneó y el contrato o el negocio jurídico o el mismo acto genera plenos efectos jurídicos. Mientras que en el primer numeral o en el primer punto, lo que estoy buscando es que ese acto no genere esos efectos jurídicos. En el cuarto estoy buscando que el acto genere esos plenos efectos jurídicos. Es el contraste entonces entre quien quiere que alegue y se genere la sanción y entre quien no quiere que se genere y se sanee el contrato para seguir con sus efectos plenamente vigorosos. En el quinto punto se establece entonces la posibilidad de saneamiento por ratificación. Esta ratificación se asemeja entonces a la crítica que haríamos ahorita con la inexistencia. Sin embargo, las partes aquí pueden ratificar la nulidad y hacer como si nada hubiese pasado, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo. Ese, entre paréntesis, siempre que el vicio lo permita, entiéndase también para el punto 4 frente a la nulidad absoluta. Porque volvemos a lo mismo. Si la nulidad absoluta recae sobre objeto y causa ilícita, no va a ser ni siquiera saneable, mucho menos va a ser ratificable por las partes. Y vamos a un ejemplo. Yo le puedo vender a usted un establecimiento de comercio o inclusive un local comercial que se encuentra embargado. Posiblemente cuando estemos revisando el objeto y la determinación del mismo como requisito de existencia, pasará la prueba, porque en ese momento yo no analizo a fondo si el objeto le acaece alguna situación para convertirlo en ilícito. Sin embargo, cuando yo voy a los presupuestos de validez, evidencio que tiene la capacidad, que ese consentimiento es libre de vicios, pero llego al objeto y encuentro que ese objeto no hace parte del comercio porque hubo algo extrínseco, es decir, fuera de la fuerza propia del objeto, que hace que no se encuentre disponible por las partes. Es decir, que aun cuando la voluntad exista y esa voluntad sea expresa, se materialice, tenga la intención y trascienda al mundo fenomenológico, no va a tener efecto. Y no va a tener un efecto porque acaece sobre él
una sanción de ir en contravía a una norma de carácter civil, no penal. Recuerden que la ilicitud no va de la mano de decir que es una sanción penal. Va también de entender que va en contravía de una disposición civil, la cual me está diciendo que todo bien embargado pues sale del comercio y que como tal no lo puedo negociar a menos de que se levante el embargo o haya una autorización judicial que permita obviamente pues el levantamiento de la medida cautelar. En ese caso estamos diciendo que el objeto es ilícito. Ese objeto ilícito trae consigo o puede traer consigo la sanción de la nulidad absoluta. Pero recuerden que aun cuando se diga y se califique ese negocio jurídico que realizó Juan y María es sancionable y la sanción sería la nulidad absoluta, no bastará. Tendríamos que iniciar necesariamente el proceso judicial para declarar la existencia de esa nulidad y consigo pedirle al juez que retrotraiga los efectos al estado inicial, buscando en otras, entre otras, las restituciones mutuas. Por último, tenemos entonces el término de prescripción por el saneamiento. Ese término de prescripción por el saneamiento estamos diciendo por el mero paso del tiempo. Ese va de la mano con el punto 4, ¿sí? Punto 4 y punto 6 van de la mano. En uno estamos diciendo se puede sanear, sí, y en el 6 estamos diciendo ¿y cuánto tiempo necesita eso para sanearse? Ya lo habíamos dicho, para la nulidad absoluta no hay una prescripción expresa de parte del legislador, pero haciéndolo en el legislador mercantil, pero haciendo pues esta transición normativa de identificar cuáles pueden ser los elementos que comparte el derecho mercantil con el civil. Nos encontramos de nuevo con nuestro querido artículo 822, que nos hace la remisión normativa al artículo 1742, en el cual nos va a permitir entonces aplicar 10 años como prescripción extintiva o liberatoria, la prescripción extraordinaria y por disposición expresa del artículo 899, la anulabilidad tendrá 2 años como sanción, perdón, como tiempo para la prescripción. Bien, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, pues tienen unos momentos para operar. Y esos momentos para operar, pues no podemos decir que todo es nulo, sino que los tenemos que identificar. Porque recuerden que cuando les decía que uno de los elementos que integraba la nulidad era que la nulidad es una sanción. Miren el punto 3. La nulidad es una sanción. Muy bien. Miren el punto 4. Tiene solo origen en la ley. Y se los dije, solo pueden hacer o emanar de la disposición que el legislador haya tenido para identificar qué actos son nulos absolutos y qué actos serían anulables. Para ello, el artículo 899 del Código de Comercio señala los supuestos de nulidad absoluta para los negocios jurídicos mercantiles, en los cuales identifica 3 numerales. Aquí me van a excusar porque coloqué 1, 2, 3, en sus códigos debe aparecer ABC. A, o primero, cuando contrarían una norma imperativa. Pero miren cómo va concluyendo ahí. Salvo que la ley disponga otra cosa. 2. Cuando tenga causa u objeto ilícitos. 3. Cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. Hemos tocado ya los 3 puntos. Y decíamos que la antitecnicidad de la inexistencia, cuando decía, por ejemplo, el artículo 524, en el cual me hacía referencia la ley, permítanme, lo ubico acá para leerlo. No produce efecto alguno la estipulación de las partes contra los artículos precedentes, inclusive. Ahí
tendríamos que decir que si vamos en contravía de esa normatividad, la sanción sería, por regla general, la nulidad absoluta. Pero aquí el legislador, a pesar de su antitecnicidad, que estamos siendo un poco críticos con esa redacción del legislador, dice, salvo que la ley disponga otra cosa. Y ahí es donde viene esta salvedad especial. Todas las transgresiones al ordenamiento jurídico efectuadas por los particulares en su actividad negocial bajo el entendido de la autonomía de la voluntad privada originan u originarían, en términos generales, la ineficacia del acto. Eso es cierto. Precisamente porque van en contravía de normas imperativas. Generarían la inexistencia. Obviamente la ineficacia como general, pero generarían la inexistencia por contrariar normas que indican el actuar del ejercicio de las partes. El alcance del primer supuesto establecido en este artículo 899 dice, o hay que entenderse con esa expresión final, salvo que la ley disponga otra cosa. En efecto, la ley está disponiendo otra cosa. El establecer los supuestos de otras sanciones que contempla, como en el caso de la inexistencia. Entonces, cuando el legislador a mí no me diga que no produce efectos, que no se entenderá escrito, y las partes van en contravía de una norma que yo digo es de carácter imperativo, pero el legislador por ninguna parte trajo consigo la sanción, ¿cuál sería entonces la sanción? Concluiríamos entonces que con base en el artículo 899 y en el entendido que la ley no dispuso otra cosa, la sanción tendrá que ser la nulidad absoluta. Bien. Debo hacer una precisión general. A pesar de incurrir el legislador en una manifiesta contradicción con las normas imperativas cuando se omiten las formalidades prescritas en la ley, como esenciales para la formación de ciertos actos, contratos, negocios jurídicos, en razón de los mismos, cuando falte alguno de los elementos esenciales, estamos en presencia de inexistencia. Acuérdense siempre de eso. Cuando le haga falta uno de los elementos esenciales, estamos en presencia de una inexistencia. Así sea una norma imperativa. Acuérdense siempre de eso. Si yo estoy enfrente de una norma imperativa y veo que las partes fueron en contravía de esa norma imperativa, pues mi primera reacción tendría que ser, bueno, Santiago me dijo, mire a ver si hay una sanción específica, y el legislador no dijo nada. El legislador no dijo si producía o no efectos jurídicos, si se entendía escrita o no. Entonces voy a pensar inmediatamente, bien, esto es norma imperativa, no me trajo sanción, es nulidad absoluta. Pero antes de llegar a esa conclusión, yo tengo que recordar que la inexistencia no se da solo porque el legislador me la dijo, sino además, por dos condiciones especiales, porque le hace falta uno de los elementos esenciales o porque le hace falta una solemnidad especial, de la cual sin él no existe. Aún, por tanto, lo que quiero decir es que si aún cuando las partes vayan en contravía de una norma imperativa, la norma imperativa es de carácter esencial para la conformación del acto, del contrato, del negocio jurídico, y las partes no la tuvieron en cuenta o fueron en contravía de esta, pues el acto tendrá que entenderse como inexistente. Ojo con eso, inexistente. Ahora, cuando la norma fuera imperativa, pero en lo que va en contravía la normatividad, en el contrato, vuelvo. Cuando las partes van en contravía de una norma imperativa y esa norma imperativa no es esencial para el contrato, no trae consigo una solemnidad especial
que deba cumplirse las partes, no hace parte del consentimiento, el objeto, la causa, la solemnidad y las partes de un contrato, podrá ser sancionable con la nulidad absoluta por ir en contravía de norma imperativa. Eso espero haya quedado claro. Sé que es un poco difícil de entender, pero espero haberlo abordado de la forma adecuada y reforzar lo que vimos la clase anterior. Ahora bien, con respecto a la anulabilidad, pues al legislador le correspondió también determinar una forma para determinar cuándo el acto será anulable. Y en su primera parte hago claridad sobre algo. Esas negritas y subrayas que hay, pues están fuera del texto. Ahí se me olvidó colocarles que son por fuera del texto. Pero lo hice para identificar. Ya miramos lo que generaba nulidad absoluta. Ir en contravía de una norma de carácter imperativo, siempre que la ley no haya dispuesto otra cosa, cuando tenga objeto y causa ilícita, y cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. Contrario a ello, tenemos la anulabilidad, la que me dice que el negocio será anulable, celebrado por aquellas personas que sean relativamente incapaces, y el que haya sido consentido por error, por fuerza o por dolo, conforme al Código Civil. Miren que él hace la remisión inmediata, ¿cierto? Tenemos que tener algo muy claro, y es que los supuestos de anulabilidad se dan en esos dos eventos. Eso debe estar totalmente claro. En este evento, los supuestos de anulabilidad hay coincidencia con los supuestos de la nulidad relativa del Código Civil. Son los mismos. Trae los mismos supuestos. Con las salvedades que hicimos de la nulidad absoluta hace un momento. Ya lo dije, en la parte inferior lo tienen. No se admite la aplicación por analogía. Debe ser en los casos expresamente señalados por el legislador la aplicación de la nulidad. Entonces ya tenemos que la inexistencia se aplica por falta de elementos esenciales, se aplica por falta de la solemnidad esencial, se aplica también cuando vaya en contravía de norma imperativa, pero siempre que el legislador lo haya indicado como sanción al negocio jurídico. Dijimos la nulidad absoluta se da cuando va en contravía de norma imperativa, siempre que no se haya dispuesto otra cosa, cuando tenga causa o objeto ilícito, que esta no es saneable, y cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. Dijimos la anulabilidad se da cuando se realiza o se celebra un negocio o acto jurídico con una persona relativamente incapaz, y el que haya sido consentido por error, por fuerza o por dolo. Tenemos entonces una tercera sanción al negocio jurídico de la nulidad. Nulidad absoluta, anulabilidad y nulidad parcial. Debido a la complejidad de los contratos, puede suceder que la nulidad no lo afecte en su totalidad. Y reitero, cuando hablo de la complejidad del contrato, no estoy refiriendo a que sea de difícil interpretación o comprensión. Lo que estoy diciendo cuando digo que el contrato es complejo es porque tiene una cantidad definible de cláusulas que van a contemplar las diferentes acciones de las partes dentro de la reciprocidad o no de sus prestaciones. Quiere decir, en otras palabras, tiene muchas cláusulas.
Y esas cláusulas, unas me van a hablar del objeto, otras me van a hablar de las responsabilidades, otras de los deberes, otras me van a determinar algunas sanciones, otras me van a determinar la forma de ejecución de las prestaciones, otras me van a determinar un plazo, otras me van a determinar una condición, otras me van a determinar, por ejemplo, una tasación anticipada de perjuicios, como por ejemplo lo sería la cláusula penal. Un contrato con varias cláusulas puede presentar entonces una nulidad con relación solo a alguna de ellas y no frente a todas. Caso en el cual las demás disposiciones tendrían plena validez en el contrato. Por ejemplo, en un determinado contrato, una de las cláusulas contraría una norma imperativa o tiene objeto ilícito, pero la cláusula, no el contrato. ¿Cierto? Por lo tanto, la misma debe ser declarada nula. Recuerden, debo iniciar el proceso para declararla nula. Y no necesariamente esta sanción iría o llevaría al traste o a la sanción absoluta del negocio jurídico, del acto o del contrato. Ejemplo, y creo que lo colocábamos en clase la semana pasada, cuando hablamos de la cláusula penal. Cuando, por ejemplo, excedo la sanción o excedo el cálculo, empiezo desde el principio. La cláusula penal es una tasación anticipada de perjuicios. Y dentro de la cláusula penal voy a encontrar unas subclases de cláusula penal. Pero sin adentrarme a eso hace parte de otro tema. Supongamos que voy en contravía, la prestación es determinable, quiere decir que es cuantificable, y voy en contravía y supero el tope máximo permitido por el legislador civil o mercantil para determinar la cláusula penal. Esa cláusula penal adolece de una sanción, de una nulidad. Y esa nulidad, ya lo dijimos, debe ser declarada judicialmente, a petición de parte o por el interés general. Ahí es donde tengo que determinar si la cláusula es nula absoluta o relativa. En este caso podríamos decir que si va en contravía a una disposición del Código Civil o del Código de Comercio que no trae consigo una sanción especial, vamos a decir que por el numeral primero, la sanción que se tendría que dar sería la nulidad absoluta. Entonces, tenemos que decir dos cosas importantes. La cláusula, para determinar si existe una nulidad parcial, la cláusula debemos analizar primero que integra ese contrato, ¿fue esencial para el contrato, sí o no? Si determinamos que la cláusula fue determinante para la existencia del contrato, acarrea la nulidad de todo el contrato. Porque aquí, en este numeral primero, estamos diciendo que esa cláusula, o mejor, que sin ella, el contrato no existe. Esa no nos sirve. Si es esencial para el vigor, para la existencia del contrato que estamos realizando, no nos sirve. O es nulidad absoluta o es anulabilidad, pero no puede ser nulidad parcial. Segundo supuesto. Bueno, pero entonces concluyamos ahí. En este evento no podríamos decir que desaparece la cláusula sin que aparezca el contrato. Eso es lo que quiero decir. Si desaparece la cláusula, desaparece el contrato. Ya que podría dejar de contar con alguno de sus elementos esenciales. Eso me llevaría entonces a entender que el artículo 1501 juega un papel muy importante aquí, porque aquí es donde yo tengo que analizar si esa cláusula es esencial o no para ese contrato, si ese contrato puede existir o no con esa cláusula.
Como les digo, para que la nulidad parcial opere, es indispensable que el contrato pueda subsistir sin ella, que sea independiente. La cláusula afectada no puede constituir nunca un elemento esencial, pues si lo acarrea, trae consigo una sanción, sea la nulidad absoluta o, en este caso, pues obviamente, sería la nulidad absoluta o relativa o anulabilidad. En el segundo supuesto estamos diciendo que la cláusula o parte del contrato no ha sido la determinante para la celebración del contrato. Esta sería entonces todo lo contrario. Ejemplo, el determinar la existencia, como veníamos dando ahorita, la clasificación, o la clasificación no, la mención de la cláusula penal. Si yo declaro la nulidad de la cláusula penal, pues aun cuando la nulidad puede ser absoluta, no va a atacar la totalidad del contrato, porque la nulidad la cláusula penal solo es una tasación anticipada de perjuicios. En caso de que ocurra un daño y este daño se materializa en un perjuicio patrimonial o extrapatrimonial, tendrán las partes igualmente la oportunidad de adelantar el proceso civil, llámese responsabilidad civil contractual o extracontractual, para determinar la valoración oportuna de los perjuicios. En otras palabras, si yo declaré nula esa cláusula fue porque no atacaba en su totalidad el derecho que contenía en sí mismo. El derecho de la cláusula penal, ¿cuál es? Decirle a usted, yo creo que en este contrato podemos tener unos perjuicios. Si llegan a ocurrir, van a ser de tanto. Y así nos vamos a evitar iniciar un proceso para demostrarlas. Porque recuerden que con la cláusula penal yo no tengo que demostrar los perjuicios que se ocasionaron. Pero supongamos que se declara nula absolutamente porque va en contravía de una norma de carácter imperativo. Declaré nula solo la cláusula penal, pero el objeto del contrato sigue igual, porque el derecho representativo de esa cláusula penal, las partes lo pueden alegar por otro mecanismo judicial idóneo. A eso voy. Nunca se afecta en su totalidad la estructura o la columna vertebral, no hace parte de la columna vertebral del objeto del contrato. Sin ella, el contrato sigue igual, que las partes están aburridas, que no quieren, que no les gusta, que les parece ridículo continuar el proceso sin una tasación anticipada de perjuicios. Puede que sí, pero el contrato no desaparece. Y si tiene plenos efectos, las partes todavía están en la posibilidad de incumplir ese contrato. Porque hasta ahora solo le acarreó la sanción a la cláusula, no al contrato. La nulidad parcial, entonces, como lo acabamos de decir y como está en la parte final de esa diapositiva, puede ser o absoluta o la anulabilidad. Porque ninguna de los, a ver, de las disposiciones normativas que trae el legislador mercantil dice cuál aplica y cuál no para la nulidad parcial, pero me dice existe la nulidad parcial. Entonces, cuando yo le digo que puede ser absoluta o relativa, es más una interpretación normativa amplia y contextualizada de lo que el legislador pudo haber querido, que porque haya una norma clara que así lo exprese. Sin embargo, recuerde usted que lo que no está expresamente prohibido, pues en este caso, podría estar permitido y esa interpretación sería mucho más favorable en temas contractuales y de ejecución negocial. Obviamente en temas de costos va a ser mucho más fácil determinar la nulidad absoluta o relativa de una sola cláusula que no me lleve al traste del negocio jurídico completamente, sino que solo me permita atacar una cláusula, pero la ejecución del contrato me va a permitir seguir normal. Ahora, si decimos que es absoluta o que es relativa, también le aplicarían las mismas reglas. Quiere decir que puede ser saneable con el paso del tiempo. Eh, Bueno, en este punto
terminaríamos el tema acerca de las nulidades y pasaríamos directamente al tema de la inoponibilidad. En este asunto, pues creo que es breve el tema de la inoponibilidad, porque lo que trae consigo la inoponibilidad simplemente es una manifestación de inconformidad por parte de unos terceros. Es decir, la inoponibilidad no es más que una especie de nulidad, que no me la entiendan tampoco como una nulidad, porque la puse de al lado, pero es una caracterización especial. Miren algo, la nulidad en sentido amplio, la nulidad deja el acto sin efectos entre las partes y consecuentemente frente a todos los demás. Lo que fue nulo, si es anulable para las partes, lo es para todos. Que lo aleguen solo las partes es una cosa, pero generó el efecto erga omnes para todos. Obviamente en la nulidad absoluta, aun cuando todos la pueden alegar, igualmente el efecto es para todos. Pero el efecto de la nulidad se entiende en general. Y la inoponibilidad subsisten los efectos del acto entre las partes. Para las partes el acto sigue siendo eficaz, aun cuando para los terceros no lo sea. Pero para las partes que celebraron ese negocio jurídico, que llevaron a cabo la ejecución de ese acto mercantil, fue eficaz. Para el tercero que lo afectó, no lo fue. Por eso tenemos que decir que de manera general, en el entendimiento amplio de la inoponibilidad, esta sería entendida como esa ineficacia mirada desde los terceros, mirada desde fuera del círculo interno del negocio jurídico. En tanto que la nulidad entonces sería la mirada desde las partes. Igualmente en sentido amplio, los terceros son todas aquellas personas que no tienen un vínculo alguno con los contratantes y por tanto son extraños al acto jurídico que celebran estos. Vale la pena repetirlo. Los terceros son todas aquellas personas que no tienen un vínculo alguno, no tienen ningún vínculo con las partes o contratantes intervinientes principales, ¿cierto? Las partes principales o los intervinientes principales. Y por tanto, los terceros serían unos extraños en el acto jurídico que celebraron estos. Los terceros, no tuvieron nada que ver con la ejecución. No incidieron en la toma de la decisión. No opinaron. Aún pensemos que el contrato era de libre discusión, como un contrato de compraventa de un establecimiento de comercio, de local comercial, de lo que quieran. Aún así, los terceros nunca intervinieron en la toma de la decisión, en la celebración o siquiera en la ejecución del contrato. Es así entonces, como decimos, que según el artículo 901 del Código de Comercio, que determina qué es la inoponibilidad, indica que esta será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que exija la ley. Pongamos un ejemplo. Creo que ya habíamos colocado el artículo 953 del Código de Comercio. Podríamos colocar el artículo 1320, refiriéndonos al contrato de agencia mercantil, ¿cierto? Donde dice que se deben inscribir en el registro mercantil lo concerniente a los poderes o facultades del agente,
ramo en el cual se realicen las actividades. Igual, al final dice, la falta de alguno de los requisitos no será oponible a terceros, de buena fe, exenta de culpa. La sanción, por regla general, la trae el legislador frente a la inoponibilidad. El legislador entonces casi siempre va a indicar que cuando el acto debía ser publicado, pues no tendrá efectos para los terceros y tendrá que ser igual inoponible para los mismos. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes hablen de inoponibilidad, no estamos hablando del elemento esencial, porque si hablamos de que le faltó la solemnidad especial para la existencia del contrato, la sanción no es la inoponibilidad, sino la inexistencia. Pero cuando hablamos de que a ese acto debía acompañarse un registro que igual sin él cumplía los efectos para las partes, pero que debía ser registrado para que tuviese oposición a los terceros, el acto existió claramente. ¿Es sancionable de nulidad, de inexistencia o en general de ineficacia? No, pero sí será inoponible, porque el legislador le dijo que igual, aún existiendo, debía registrarlo. He allí entonces un acercamiento a lo que se debe entender por las sanciones al negocio jurídico. Espero que las dudas que hayan quedado sobre este capítulo del derecho mercantil, pues las podamos resolver de la forma más breve posible. Recuerden que las preguntas las podemos hacer a través del WhatsApp. De igual forma las podemos contestar por ahí o se las subiré igualmente a la plataforma donde suba este video para que pues igual queden ustedes con la información completa. Espero haya sido un poco más amena la clase. Sé que es un contenido un poco cargado de mucha información, pero igual les recuerdo nuevamente que estoy abierto a escucharlos cuando tengan alguna dificultad frente al entendimiento de las temáticas de clase. Creo que aquí seguido a pues les subiré un nuevo video con una clase sobre el comerciante. Y de igual forma esperaré entonces las preguntas que ustedes tengan que hacer del caso pertinente. Agradezco entonces la disposición que hayan tenido sobre la misma y pues estaré atento a cualquier solicitud que ustedes tengan. Una feliz noche para todos y espero estén bien. Cuídense mucho.